Parece que la política de revisión o de fiscalización en este gobierno dejó de ser justamente una política de revisión y fiscalización para convertirse en una política de extorsión fiscal. Creo que eso hay que decirlo. Los primeros años de gobierno de esta administración no les gustaba que habláramos o que dijéramos que estábamos en una época de terrorismo fiscal. Acuérdense nada más ustedes algo bien importante. Cuando empezamos este gobierno, la primera gran reforma que buscaron hacer a la Constitución fue la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Se les dijo, como dice el meme por ahí, se les avisó, se les dijo que era inconstitucional. 4 años después la Corte la declaró inconstitucional. Y así podríamos decirnos con algunas otras, los dictámenes de los avisos de los contadores, que también ya se declaran inconstitucionales, pero bueno, esa es la parte con la que quiero concluir. Entonces, yo sí pienso que la política fiscal o de fiscalización de este gobierno se convirtió, insisto, en una política de extorsión fiscal que justamente tiene las características que Ricardo y Pati señalaban: determinar presuntamente ingresos elevadísimos para asustar a los contribuyentes y que se voltearan hacia las, sobre todo, grandes empresas transnacionales, para decir qué estaba sucediendo. Por supuesto que eso alarma a cualquier dueño de cualquier empresa, incluso podrían estar diciendo que hasta pone en riesgo el negocio, pero mientras eso sucede, la autoridad fiscal tiene una forma de presionar. Entonces, recordemos que incluso también mucho el énfasis que se puso en este sexenio fue las llamadas facultades de gestión de la autoridad, ¿no? Para no ir muy lejos, la semana pasada creo que a todos nos llegaron por ahí de algún cliente los famosos correos electrónicos donde decían que no correspondía a los CFDIs que había expedido con la información de la declaración informativa de operaciones con terceros, ¿no? Entonces, a ver, claro, estamos hablando de cosas distintas. Entonces, desafortunadamente, ese es el pan nuestro cada día acá, y creo que lo que sí tendríamos que buscar es, por supuesto, señalar que no todos son los grandes contribuyentes. Se les va a acabar la gallina de los huevos de oro, se les está acabando, y siguen gastando como si supieran que ahí hay dinero suficiente. Creo que esa es una parte que la nueva administración que venga tiene necesariamente que analizar. Quizá ahorita lo están haciendo por la campaña electoral, lo que decía hace un momento. Hablar de impuestos pues no genera ningún tipo de empatía, mucho menos generaría votos para quien lo diga. Entonces sí creo que es importante que se plantee un escenario serio, y sobre todo también la capacitación de los funcionarios públicos. Toda esta política de austeridad, no solo en materia fiscal, creo que eso lo habrán comentado también o se comentará, ha erosionado la capacidad de talento en la administración pública. Hoy nos encontramos gente en el SAT que no tiene la más mínima idea de cómo fiscalizar, de cómo realizar su trabajo, y eso sí creo que tiene que ver también con esta política de austeridad, donde prefieren tener el 90% de talento y el 90% de lealtad y el 10% de talento. Entonces, por supuesto que van a seguir insistiendo en las facultades de gestión fiscal, como le llaman, que para mí no es otra cosa que el inicio, insisto, de la extorsión fiscal. Luego, el tema del SAT, a ver, y perdón, pero creo que a 5 años de distancia lo podemos decir. A veces el león piensa que todos son de su condición, ¿no? El hecho de que un contribuyente busque acercarse con la autoridad no lleva implícito un acto de corrupción. Eso se nos ha vendido como algo de que por eso no tienen que venir los contribuyentes, por eso, bueno, los asesores sobre todo, no tienen que estar acá. Me parece que eso también debe cambiar. O sea, la apertura de las autoridades fiscales, hablando de la transparencia que decíamos, pasa por esto. ¿Cuántas veces nosotros, de los que estamos acá, quizá hemos ido a hablar con las autoridades fiscales antes de que se diera todo este cambio en la política tributaria, y no significaba que saliéramos, o por eso decía lo de León, piensa que son de su condición, no era que los contribuyentes lleváramos sobres amarillos, ¿no?, para los funcionarios del SAT. Creo que eso es bien importante. Acercarse a las autoridades fiscales no implica un acto de corrupción. Entonces, de hecho, la propia Ley Federal de Derechos del Contribuyente lo establece. Entonces, yo creo que esa parte también sí es algo que necesariamente pasa por el tamiz y el cariz de los funcionarios públicos. Recordemos, a mí, debo decir algo aquí entre paréntesis, me inquieta mucho que por ahí se haya dicho, creo que no lo dijeron expresamente, pero que se haya planteado que la hoy secretaria de Economía pues permanezca en un próximo sexenio, aunque no sea en el mismo gobierno. Digo, la conozco, sé de lo dura, lo fuerte que es en sus posiciones, pero también me parece que eso no tiene necesariamente que repercutir en una cuestión de acercamiento y de puertas abiertas hacia los contribuyentes. Creo que eso sí tendría, por supuesto, que cambiar. Y finalmente, en el tercer punto que les decía, creo que lo que señalaban de Prodecon. A ver, yo no sé si han visto,
pero últimamente, pues ya en redes sociales aparecen muchas cosas que la gente publica. El hoy titular de la Prodecon prácticamente se la pasa, creo que todos los días en la reunión del gabinete de seguridad. No sé si porque le queda la reminiscencia de que su anterior jefe ahora es el subsecretario de Derechos Humanos, que fue el procurador fiscal en un lapso breve como titular, pero yo sigo a ver el defensor de los contribuyentes. Nada más qué carambas tienen que estar haciendo todas las mañanas en Palacio Nacional, ¿no? Digo, quizá estoy exagerando que todas, pero bueno, algunas quizá, y me parece que eso también refleja el desprecio y el desdén de este gobierno por el apoyo a los contribuyentes. Ya lo decía Ricardo, esa reforma de los 20 días, yo agrego otra, la duración del acuerdo conclusivo, fue la primera que se aventaron, que fue que solamente puede durar un año. Si existe el ánimo de seguir entablando un diálogo, ¿por qué cambiarla? Y por supuesto el mayor desdén que se tradujo en el tema de la falta de nombramiento, ¿no? Entonces yo sí creo que esos 3 puntos son los que pondría yo sobre la mesa: el diagnóstico, la propuesta y finalmente pues el tema de la informalidad. Este gobierno casualmente no le ha apostado absolutamente nada a la informalidad. La entonces secretaria, la entonces jefa del SAT, cuando nos plantearon el tema de la famosa carta aporte, nos dijo que la carta aporte iba a ser la panacea para acabar incluso hasta con la informalidad, no solamente la seguridad en carreteras, ni mucho menos, sino también con la informalidad. Y llevamos, bueno, ya un año, no nos lo prorrogaron otra vez, pero bueno, fíjense, esa me parece que es la que dibuja muy bien la política de este gobierno en materia fiscal. Emitir reglamentaciones o regulaciones de manera unilateral y después entrarle a ver si modifica, entrarle a escuchar a los contribuyentes afectados. Y esto, el de la carta aporte, insisto, no me dejarán mentir, creo que las primeras 2 reglas se publicaron en la miscelánea de 2021, de 20 para 21, y terminó entrando en vigor en 2024. O sea, y creo que ahora son 32 reglas de las 2 que había. Y eso, si no hubiéramos insistido también los contribuyentes, se lo hubieran pasado así, seguramente, sin escucharnos, pero también eso hace que nosotros no dejemos de insistir. Tenemos que hacerlo, es parte de nuestro papel. Muchas gracias.